Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 5 y hoy vamos a hablar de la metafísica y la filosofía contemporánea. En el anterior episodio hemos explorado la metafísica y la evolución histórica, desde Descartes hasta Kant, hablamos de Leibniz, de Hume, de Spinoza un poco, y vimos cómo la metafísica se enfrenta a desafíos epistemológicos, especialmente con el giro crítico de Kant, que cuestiona la posibilidad de conocer la realidad en sí misma, o sea, el noumeno, y propuso que solo podemos conocer los fenómenos tal como se nos aparecen. Hoy nos adentraremos en la filosofía contemporánea y siendo este un periodo que abarca finales del siglo XIX hasta la actualidad, la metafísica ha experimentado transformaciones significativas, ¿no? Influenciadas por corrientes como el positivismo lógico, el existencialismo, la fenomenología, el pragmatismo, el surgimiento de la metafísica analítica. Entonces, algunos filósofos contemporáneos han cuestionado la relevancia de la metafísica, ¿no? Y otros han reivindicado su importancia también, y adaptándola a nuevos contextos intelectuales y científicos. A principios del siglo XX, el positivismo lógico, representado por filósofos como Rudolf Carnap y el Círculo de Viena, argumentaron que las afirmaciones metafísicas carecían de sentido porque no podían ser verificadas empíricamente. Según esta perspectiva, la metafísica debía ser superada en favor de un enfoque científico y lógico del conocimiento. Entonces, Carnap, en su obra La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, sostuvo que las proposiciones metafísicas eran pseudoproposiciones, es decir, afirmaciones que parecen significativas pero que en realidad carecen de contenido cognitivo, ¿no? Pseudociencias, pseudoproposiciones, y el surgimiento de la metafísica analítica a mediados del siglo XX. Filósofos como Peter Strawson, Saul Kritike o el mismo Quine revitalizan la metafísica dentro de la tradición aristotélica, ¿no? Bueno, no aristotélica, sino de la filosofía analítica, de la tradición analítica. Quine, en su ensayo sobre lo que hay, argumentó que la ontología era una rama de la metafísica, ¿no? Podía ser legítima si se basaba en compromisos ontológicos claros y coherentes con nuestras con mejores teorías científicas, ¿no? Quine propuso que el concepto de compromiso ontológico, según el cual aceptamos la existencia de aquellas entidades que son indispensables para nuestras teorías científicas, ¿no? Por su parte, Kritike reintrodujo cuestiones esencialistas y modales en la discusión metafísica, argumentando que hay proposiciones esenciales de los objetos que los objetos poseen necesariamente, ¿no? Estas propiedades esenciales no pueden perder sin dejar de ser lo que son, no se pueden desligar sin dejar de ser lo que son. Y vamos a adentrarnos un poco también en Martin Heidegger y Sartre, en la fenomenología con Heidegger y el existencialismo con Sartre, ¿no? Que abordan cuestiones metafísicas desde una perspectiva fenomenológica y existencial, y Heidegger en su obra Ser y Tiempo explora la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Argumentando que la metafísica tradicional ha olvidado esta pregunta fundamental, ¿no? Para Heidegger, el ser no es una sustancia estática, sino un proceso dinámico que se revela a través de la existencia humana, el Dasein. Y por su parte, Sartre, en El ser y la nada, enfatiza la libertad y la contingencia del ser humano, argumentando que el ser humano está condenado a ser libre y debe crear su propia existencia a través de sus elecciones y acciones. En la filosofía contemporánea, la relación que existe entre la metafísica y la ciencia ha sido un tema central. Filósofos como Alfred Knopf, Whitehead y el reciente David Chalmers han intentado reconciliar la metafísica con los descubrimientos científicos. Y entonces, especialmente en la área de la física cuántica y la filosofía de la mente. Entonces, Whitehead, en su obra Proceso y Realidad,
propone una metafísica del proceso, según la cual la realidad está compuesta por eventos interconectados y en constante cambio, en lugar de sustancias estáticas, están en constante cambio. Entonces Chalmers, por su parte, ha abordado el problema difícil de la conciencia, argumentando que la experiencia subjetiva no puede ser completamente explicada por las ciencias físicas y que requiere una explicación metafísica. Y en las últimas décadas ha habido un enfoque en metafísica feminista y decolonial. Y en este sentido, enfoques como la metafísica feminista y también la decolonial han argumentado que hemos estado siendo influidos por perspectivas patriarcales, perspectivas eurocéntricas. Entonces filósofas como Lucy y Irigaray han criticado la metafísica tradicional por su enfoque en la sustancia y la identidad, y proponiendo en su lugar una metafísica de la diferencia que reconozca la pluralidad y la interdependencia de los seres, ¿no? Pensadores coloniales como Enrique Dussel han argumentado que la metafísica occidental está ligada a proyectos de dominación colonial y que es necesario desarrollar una metafísica que incluya las perspectivas y experiencias de los pueblos marginados. También en el contexto contemporáneo, la tecnología ha planteado nuevos desafíos y preguntas metafísicas. Filósofos como Nick Bostrom han explorado las implicaciones metafísicas de la inteligencia artificial y la posibilidad de una singularidad tecnológica, donde las máquinas superan la inteligencia humana, y además la realidad virtual y la digitalización han llevado a cuestionar la naturaleza de la realidad y la identidad en un mundo cada vez más mediado por la tecnología. Y evidentemente las crisis ecológicas han llevado a algunos filósofos a repensar la metafísica desde una perspectiva ecológica, pero como, por ejemplo, Timothy Morton propone que la metafísica debe estar orientada a la interconexión de todos los seres vivos y no vivos, argumentando que la distinción la distinción tradicional entre naturaleza y cultura es insostenible en un mundo donde la acción humana tiene un impacto profundo en el planeta. Entonces estamos destruyendo esta interconexión que existe. La metafísica en la filosofía contemporánea ha demostrado ser un campo dinámico y en constante evolución, ¿no? Como vemos con la filosofía de la mente, y la ecología, la tecnología, la metafísica feminista, la ciencia, el existencialismo, la fenomenología, la filosofía analítica, también el desafío del positivismo. Y aunque ha enfrentado críticas y desafíos, especialmente desde el pensamiento del positivismo lógico, ha logrado reinventarse y adaptarse a nuevos conceptos intelectuales y científicos, ¿no? Desde el surgimiento de la metafísica analítica hasta los enfoques más actuales. Bien, ahora vamos a profundizar en las nuevas perspectivas de filósofos, en este caso de la metafísica analítica o del enfoque analítico, ¿no? Que tienen este enfoque con más rigor, más claridad conceptual, de la filosofía analítica, escuela analítica. Y en este caso Quine, David Lewis y Kripke son estos representantes de esta metafísica analítica, ¿no? En Quine revitalizó la metafísica dentro de la tradición analítica al argumentar que la ontología, es el estudio de lo que existe, ¿no? Debe basarse en nuestros compromisos teóricos más sólidos, especialmente aquellos derivados de las ciencias naturales. En su ensayo sobre lo que hay, Quine propone que tenemos que aceptar la existencia de entidades que son indispensables para nuestras mejores teorías científicas. Este enfoque, conocido como compromiso ontológico, conecta la metafísica con la ciencia de una manera innovadora, ¿no? Desde una nueva perspectiva. Saul Kripke, por otro lado, reintrodujo cuestiones esenciales y modales en la metafísica analítica. En su obra El nombrar y la necesidad, argumentó que hay propiedades esenciales que los elementos poseen necesariamente. Por ejemplo, el agua es necesariamente H2O,
y esto desafió la visión tradicional de que todas las propiedades son contingentes y abrió nuevas vías para explorar la naturaleza de la identidad y la posibilidad. David Lewis propone una metafísica de los mundos posibles. David Lewis argumenta que existen infinitos mundos posibles además del mundo actual donde estamos, y esta teoría ha tenido un impacto profundo en la filosofía del lenguaje, la lógica y la epistemología, partiendo y permitiendo que los filósofos exploren cuestiones contrafácticas, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiese hecho esto? Hay de una manera muy interesante este contrafactismo que hay. Se vuelve muy interesante para el análisis de la filosofía, ¿no? De contrahistoria y demás, ¿no? ¿Qué habría pasado si no hubiesen declarado la guerra a Ucrania, por ejemplo? Entonces, estos mundos posibles conllevan una cierta lógica y dentro de ellos tienen impactos en la filosofía del lenguaje, el conocimiento y demás, ¿no? Porque esto influye en la manera en que conocemos también. Por otro lado, otros son filósofos analíticos, pero por el otro lado tenemos la filosofía continental o los filósofos fenoménicos, ¿no? Existencialistas, ¿no? Porque hablan de esta metafísica de la experiencia también. Tenemos como primer pensador a Martin Heidegger. Martin Heidegger es uno de los primeros y los más reconocidos debido a que plantea la pregunta por el ser, alejándose de la metafísica tradicional y centrándose en la sustancia. Para Heidegger, el ser no es algo estático, sino un proceso dinámico que se revela a través de la existencia humana, del Dasein. Entonces, su enfoque fenomenológico enfatiza la importancia de la temporalidad, la finitud y la relación del ser humano con el mundo. Jean-Paul Sartre, en El ser y la nada, desarrolla una metafísica existencialista, ¿no? Que enfatiza la libertad y la contingencia del ser humano. Argumentó que los seres humanos no tienen una esencia predeterminada, sino que deben crear su propia esencia a través de las elecciones y acciones. Y esta perspectiva desafió la noción tradicional de identidad y esencialismo. Por otro lado, Merleau-Ponty explora la metafísica desde una perspectiva de cuerpo y la percepción, ¿no? En fenomenología de la percepción, argumenta que el cuerpo no es un objeto entre otros, sino el medio a través del cual experimentamos y comprendemos el mundo. Y esta visión ha influido en la filosofía de la mente y también en la filosofía. Sin embargo, hay muchos filósofos que han hablado también de la relación que tiene la metafísica y la ciencia, como ya mencionamos antes, ¿no? A Alfred Whitehead, David Chalmers, Carlo Rovelli. Pero cuando hablamos un poco de Carlo Rovelli, él explora cuestiones metafísicas sobre la naturaleza del tiempo y argumenta que el tiempo no es una entidad absoluta, sino una propiedad emergente de las relaciones entre eventos. Esta visión desafía la noción tradicional de temporalidad y causalidad, como vimos en el anterior episodio del problema de la causalidad y cómo los filósofos intentan superar este problema. También Alfred Whitehead, y hablamos de él un poco, del proceso y la realidad, propone una metafísica del proceso según la cual la realidad está compuesta por eventos interconectados y en constante cambio. En lugar de sustancias estáticas, esta visión influyó en áreas como la física, la biología y la teología. David Chalmers, por otro lado, ha abordado el problema difícil de la conciencia, argumentando que la experiencia subjetiva o qualia no puede ser completamente explicada por las ciencias físicas, y su enfoque metafísico sugiere que la conciencia podría ser un aspecto fundamental de la realidad, similar al espacio y el tiempo, que es realmente muy interesante.
Y para hablar un poco sobre este tipo de metafísica feminista y colonial tenemos a Enrique Dussel, Karen Barat y Lucy Irigaray, ¿no? Ha criticado la metafísica tradicional por tener un enfoque en sustancia e identidad, proponiendo en su lugar una metafísica de la diferencia que reconozca la pluralidad y la interdependencia de los seres. Su trabajo ha influido en la filosofía feminista y la teoría de género. Enrique Dussel, por su parte, desde una perspectiva más decolonial, ha argumentado que la metafísica occidental ha estado ligada a proyectos de dominación colonial y propone una metafísica que incluya las perspectivas y experiencias de los pueblos marginados, enfatizando la interconexión y la justicia global. En su teoría del realismo gerencial, Barat combina la física cuántica con la filosofía feminista para proponer una metafísica que enfatice la agencia de la materia y la interdependencia de los fenómenos. Su trabajo ha tenido un impacto muy significativo en los estudios de ciencia y tecnología, evidentemente. Y también, como olvidarnos de la metafísica y la tecnología, ¿no? Nick Bostrom, Jean Baudrillard o Donna Haraway han sido uno de los filósofos que han abordado los desafíos del mundo digital, ¿no? Bostrom ha explorado las implicaciones metafísicas de la IA y también la posibilidad de una singularidad tecnológica donde las máquinas superen la inteligencia humana, y sus trabajos plantean preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad, la ética en el mundo poshumano, ¿no? Que es bastante interesante. Y también Baudrillard analiza la tecnología y los medios de comunicación y cómo estos han transformado nuestra comprensión de la realidad, ¿no? Argumentando que vivimos en un mundo de hiperrealidad, donde las simulaciones, los signos han reemplazado la realidad misma. Y tenemos a Donna Haraway en su manifiesto Cyber. Haraway propone una metafísica que desafía las distinciones tradicionales entre humano, animal y máquina, sugiriendo que los seres híbridos, en un mundo todos tenemos esta hibridación, ¿no? Un mundo tecnológicamente mediado, o llegaremos a este manifiesto cyborg y una metafísica que desafía la distinción entre los humanos, los animales y las máquinas. En la metafísica ecológica también tenemos a Timothy Mortor y Bruno Latour, que son autores que repiensan la realidad, la relación con la naturaleza, mostrando que tiene una realidad tal como nosotros. Entonces Mortor ha propuesto una metafísica orientada hacia la interconexión de todos los seres vivos y todos los seres no vivos, ¿no? Y este es un concepto esencial en ecología oscura, que este concepto ha sido impuesto por Mortor, y argumenta que la distinción tradicional entre naturaleza y cultura es insostenible en un mundo donde la acción humana tiene un impacto profundo en el planeta. También Bruno Latour ha desarrollado una metafísica que enfatiza la agencia de los actores no humanos, como plantas, animales, objetos, en la configuración de la realidad, y su enfoque influido en la filosofía ambiental y los estudios de ciencia y tecnología. Estas nuevas perspectivas de metafísica contemporánea demuestran que esta disciplina no solo ha sobrevivido a desafíos como el positivismo lógico, la analítica o el escepticismo postmoderno, sino que ha florecido en un diálogo con otras áreas del conocimiento, ¿no? Desde rigor analítico hasta preocupaciones existenciales como feministas, ecologistas, decoloniales y demás. Entonces la metafísica sigue siendo un campo vibrante y esencial para comprender estas preguntas fundamentales de la realidad, del ser y nuestra relación con el mundo. En la filosofía contemporánea, dos movimientos han cobrado especial relevancia por su enfoque innovador y su desafío.
el realismo especulativo y el materialismo. Ambos movimientos buscan repensar la relación entre el ser humano, la realidad y el conocimiento, pero lo hacen desde unas perspectivas distintas, en ocasiones opuestas. El realismo especulativo va más allá de la correlación, ¿no? Del correlacionalismo, donde este realismo especulativo se vuelve un movimiento filosófico que surge en el siglo XXI como una reacción contra los que proponen un correlativismo, o esa es la idea de que solo podemos conocer la realidad en relación con la mente humana, una postura asociada con el idealismo y el posmodernismo. Entonces los realistas especulativos argumentan que la filosofía debe volver a preguntarse por la realidad en sí misma, independientemente de la experiencia humana. Entonces el término realismo especulativo fue acuñado por el 2007 durante un coloquio en Londres que reunió a filósofos como Abraham Hammer, Hamilton Grant, Ray Brazil, Quentin Mellitton, y cada uno de estos pensadores ha desarrollado su propia versión del realismo especulativo, que lleva a una diversidad de enfoques dentro del movimiento. Las principales ideas de este realismo especulativo es la crítica al correlacionismo. Los realistas especulativos rechazan la idea de que la realidad solo puede ser conocida en relación con la mente humana. Argumentan que esta postura ha dominado la filosofía de Kant y ha limitado nuestra capacidad para pensar en la realidad en sí misma. Y también a diferencia de Kant, que argumenta que la cosa en sí misma, el nounemo, es inconocible, los realistas especulativos buscan explorar la realidad independientemente de la experiencia humana. Y este concepto lo denominan, ¿no? El retorno a la cosa en sí, sin la experiencia humana. Porque ya vimos con Kant que la experiencia humana conlleva un tipo de a priori, ¿no? Tiempo y espacio, y que esos son a priori de la sensibilidad, y estos a priori de la sensibilidad y más allá es inaccesible, ¿no? Comprender siquiera. Y también el pluralismo ontológico, ¿no? El movimiento abogado por una ontología pluralista que reconozca la existencia de múltiples tipos de entidades, no solo las que son accesibles a la percepción humana. Entonces hay variantes de este realismo especulativo. Por ejemplo, Graham Harman desarrolló una ontología orientada a los objetos, donde todos los objetos, tanto humanos como no humanos, tienen una realidad propia que no puede ser reducida a sus relaciones o percepciones por parte de otros objetos. Y Ray Brazil combina el realismo especulativo con el nihilismo, ¿no? Argumentando que la filosofía debe aceptar la insignificancia cósmica del ser humano y la inevitabilidad de la extinción. Y Hamilton Grant se enfoca en la ontología del proceso, ¿no? Inspirada en la filosofía de Schelling, donde la naturaleza es vista como un flujo dinámico y productivo. Quentin Mellitton, en su obra Después de la finitud, argumenta que la matemática puede darnos acceso a la realidad en sí misma, independientemente de la experiencia humana. Propone una ontología basada en la contingencia radical, donde todo es posible excepto la necesidad absoluta. Y tenemos el materialismo, ¿no? Que está siendo una corriente filosófica que sostiene que la materia es la sustancia fundamental de la realidad y que todo lo que existe, incluyendo la mente y la conciencia, puede ser explicado a través de términos materiales. Aunque el materialismo tiene una larga historia que se remonta a la antigüedad, la filosofía contemporánea ha experimentado un resurgir con nuevas variantes que buscan reconciliar el materialismo con avances tecnológicos y las críticas postmodernas. Evidentemente las figuras claves son Carlos Marx, Engels, Ludwig Fehrenbach, quienes enfatizan la primacía de la materia sobre la conciencia, ¿no? En el siglo XX, Louis Althusser y Gilles Deleuze desarrollan versiones más sofisticadas del materialismo, incorporando ideas de estructura, postestructuralismo y demás.
Las principales ideas de este materialismo metafísico es la primacía de la materia, ¿no? El materialismo sostiene que la materia es la base de todo lo que existe y que todos los fenómenos mentales, culturales, sociales pueden ser explicados en términos materiales. Y el idealismo se basa en la conciencia, ¿no? Pero el materialismo critica evidentemente esto, que sostiene que la mente y la conciencia son primarias respecto a la materia, ¿no? Esto que propone el idealismo, el materialismo se opone a esto. Y también un diálogo con la ciencia, ¿no? El materialismo contemporáneo busca integrar los conocimientos científicos, especialmente en áreas como la física, la biología, las neurociencias, que desarrollan una comprensión más precisa de la realidad. También hay variables del materialismo, como el materialismo dialéctico, el nuevo materialismo y el materialismo eliminativo. En el materialismo dialéctico tenemos a Carl y Engels, Marx y Engels, y esta variante enfatiza el papel de la contracción, el cambio en la naturaleza y la sociedad, ¿no? Aunque asociada principalmente con el marxismo y influida por filósofos como Althusser. Esta filosofía de este materialismo dialéctico conlleva un tipo de contradicción entre las fuerzas en el cambio de la naturaleza y la sociedad, ¿no? Y el nuevo materialismo, este enfoque ya es presentado por Karen Barak, Jenny Bennett, Rosi Braidotti, que son filósofas que buscan superar el dualismo entre materia y espíritu y se enfatizan en la agencia de la materia y la interdependencia de los seres humanos en un entorno natural y como ahora se puede ver tecnológico. Y el materialismo eliminativo, ¿no? En la filosofía de la mente, filósofos como Paul Chopin argumentan que los conceptos mentales tradicionales como creencias o deseos deben ser eliminados y reemplazados por explicaciones neurocientíficas. Sí, el amor, no. La conciencia, no. Hay ciertos conceptos netamente aspecto mental, procesos mentales, que no se deben eliminar, porque eso conlleva un tipo de limitante en la comprensión holística del ser humano. Pero existen esas corrientes. Ahora vamos a ver los problemas contemporáneos de la metafísica. Ya vimos en este diálogo y tensión entre el realismo especulativo y el materialismo. Y es bastante interesante, ¿no? Comparten intereses por repensar la relación entre el ser humano y la realidad, ¿no? Existen tensiones entre ambos movimientos. Mientras que el materialismo enfatiza la primacía de la materia, algunos realistas especulativos como Harman argumentan que la materia no es la única realidad y que los objetos tienen una existencia independiente de sus propias materias. Y el materialismo tiende a estar más estrechamente alienado con las ciencias naturales, mientras que el realismo especulativo a menudo se distancia de la ciencia para explorar posibilidades más especulativas. Y ambos movimientos critican el antropocentrismo, pero lo hacen de manera diferente, ¿no? El materialismo suele enfocar en la interconexión entre humanos y naturaleza, mientras que el realismo especulativo busca descentrar completamente al ser humano de la ontología. Bien, vamos a hablar de los problemas contemporáneos de la metafísica. Y como primer problema contemporáneo es la conciencia, que es la mente, ¿no? La pregunta que se hace: ¿qué es la mente, no? Esta pregunta es uno de los problemas más persistentes en la metafísica contemporánea y es el problema de la conciencia, también conocido como el problema difícil, acuñado por David Chalmers. Y este problema se refiere a la dificultad de explicar cómo y por qué los procesos físicos en el cerebro dan lugar a experiencias subjetivas. El debate está entre el dualismo versus el materialismo.
pero que a la vez el panpsiquismo y el funcionalismo también tienen que decir algo, ¿no? En dualismo versus el materialismo se puede sostener una pregunta fundamental: ¿es la conciencia una entidad no física como sostiene el dualismo, o puede ser completamente explicada en términos materiales como argumenta el materialismo? Y en este debate se une el panpsiquismo, ¿no? Algunos filósofos como Philip Wolff, Galileo Stranson han propuesto que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, presente incluso en partículas más básicas. Y el funcionalismo tiene una postura que es distinta, pero sostiene que los estados mentales pueden ser entendidos en términos de sus funciones y roles, independientemente de su sustrato material. Y este debate tiene consecuencias para la inteligencia artificial, la ética animal, la filosofía de la mente. Por ejemplo, si las máquinas pueden ser conscientes, ¿deberían tener derechos? Aquí ya podemos ver las implicaciones éticas que nos hablaba Braidotti, la ética poshumana. Otro problema actual de la metafísica es el realismo versus el antirrealismo, ¿no? Existe una realidad objetiva, la pregunta fundamental. Entonces, el debate entre el realismo y el antirrealismo sigue siendo central en la metafísica contemporánea, mientras que el realismo sostiene que existe una realidad independiente de nuestras percepciones y creencias. El antirrealismo argumenta que la realidad está, al menos en parte, construida por la mente humana. Entonces, hay variantes del debate. Por ejemplo, el realismo científico, y hablamos del realismo especulativo y del constructivismo social, ¿no? La pregunta que se hace al realismo científico es clave, porque se pregunta: ¿las teorías científicas describen la realidad tal como es, o son solo herramientas útiles para predecir fenómenos? Como vimos en el segmento anterior, hemos visto un poco sobre el realismo especulativo, y este movimiento busca ir más allá del correlacionismo o correlacionismo, ¿no? o materialmente, y viceversa. Entonces, al afirmar la existencia de una realidad independiente de la mente humana, se crea una pregunta, se trata de responder, ¿no? Si la realidad es objetiva, existe una realidad objetiva, ¿no? Si no hay una correlación entre materia y mente. Entonces, como vimos, pensadores del realismo especulativo tienen muchas teorías, pero relacionadas con solo el proceso de la mente humana, de la conciencia. Y también el constructivismo social. Los filósofos como Bruno Latour argumentan que la realidad es construida socialmente a partir de prácticas científicas y culturales. Este debate afecta nuestra comprensión de la verdad y la objetividad, y el papel de la ciencia en la sociedad. La pregunta sobre qué entidades existen es también muy importante. En ontología se hace la pregunta: ¿qué existe? ¿Qué existe? Y ha sido revitalizada por movimientos como el realismo especulativo, la ontología orientada a objetos, el OOO, como se le conoce, la ontología orientada a objetos. Y estos enfoques cuestionan las jerarquías tradicionales que privilegian a los seres humanos como sobre otros seres, ¿no? Los debates claves aquí están los objetos versus los procesos. Entonces se hace la pregunta: ¿es la realidad compuesta por objetos estables o por procesos dinámicos? Y por objetos estables, Graham, Harman, y los procesos dinámicos, Alfred Whitaker. Como vimos, esta pregunta de la ontología de los objetos es fundamental, ¿no? La agencia de los no humanos también es interesante. Filósofos como Janet Bennett o Karen Barat han explorado cómo los objetos no humanos, como animales, plantas y tecnologías, tienen agencia y participan en la configuración de la realidad. Y este debate tiene consecuencias para la ecología, la política y la ética, especialmente en lo que respecta a nuestra relación con el medio ambiente y la tecnología.
El estudio del tiempo también es sumamente importante, el tiempo y la causalidad. La metafísica se pregunta cómo funciona el tiempo. ¿Cómo funciona el tiempo? Esto es sumamente complejo. No tenemos ni idea de dar esta respuesta. Entonces, aquí el estudio del tiempo es un área activa en la metafísica, especialmente a la luz de descubrimientos de la física cuántica y la relatividad. Debates que se dan es el eternalismo versus el presentismo, ¿no? El eternalismo, cuando ya sabemos que es que el pasado, presente y futuro están corriendo simultáneamente, eternamente, ¿no? Entonces, y el presentismo solo el presente es real. La pregunta que se hace: ¿existe el pasado y el futuro de la misma manera que el presente, o solo el presente es real? Y también la causalidad en física cuántica, ¿no? ¿Cómo debemos entender la causalidad en un mundo donde las partículas pueden estar en múltiples estados simultáneamente y donde el efecto puede preceder a la causa? Esta pregunta de la física cuántica referente a la causalidad es fundamental. Es fundamental para el estudio del tiempo y la causalidad. Estos debates tienen consecuencias para nuestra comprensión de la libertad, la responsabilidad y también la naturaleza del universo. En tecnología y metafísica también la pregunta que se hace aparte de la ética es ¿cómo cambia la tecnología nuestra comprensión de la realidad? ¿Qué procesos ha cambiado la tecnología con su desarrollo? Aquí se plantean nuevos desafíos metafísicos donde las inteligencias artificiales se convierten en un tipo de realidad virtual. Los debates aquí están en la singularidad tecnológica. Filósofos como Nick Bostrom se preguntan qué sucederá si las máquinas superan la inteligencia humana. O sea, que se programen solas. Las máquinas tengan de creatividad, de imaginación y que puedan programarse a sí mismas, ¿no? Eso sería una inteligencia artificial superior a la humana. Entonces, filósofos como Nick han explorado las implicaciones metafísicas y éticas de este escenario que no se aleja tanto del desarrollo de la tecnología. Y también la realidad virtual, ¿no? Cómo afecta la realidad virtual a nuestra comprensión de la realidad y la identidad. Filósofos como David Chalmers han argumentado que las experiencias virtuales pueden ser tan reales como las experiencias físicas, y estos debates tienen consecuencias para la ética, para la política, para la filosofía de la mente. Y como último tenemos la metafísica y la ontología, que se hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos nuestra relación con la naturaleza? La crisis ecológica global ha llevado a repensar la metafísica desde una perspectiva ecológica. Entonces el debate existe entre interconexión y agencia, ¿no? Filósofos como Timothy Morton, Bruno Latour han argumentado que todos los seres humanos e inhumanos están interconectados y tienen agencia en la configuración de la realidad. Y también la justicia ambiental se pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar una metafísica que reconozca los derechos de la naturaleza y promueva la justicia ambiental, buscando siempre un tipo de elementales en las cosas, ¿no? y que realmente existen? Bueno, este debate tiene consecuencias para la política, la ética y la filosofía ambiental. Los problemas contemporáneos de la metafísica, como vimos, reflejan desafíos importantes para nuestro tiempo y seguramente la filosofía se debe enfocar en resolver estos problemas en la actualidad, desde los avances científicos, tecnológicos, hasta las crisis ecológicas y sociales. Y estos debates no solo enriquecen nuestra comprensión de la realidad, sino que también tienen implicaciones prácticas para que vivamos, actuemos y nos relacionemos con el mundo. En el primer episodio hablamos un poco sobre esto, pero ahora ya extendimos un poco. Nos vemos el día de mañana vamos a resolver, vamos a dar un resumen de lo que hablamos en la metafísica y vamos a tratar de resolver los problemas contemporáneos de la metafísica.
Bien, nos vemos el día de mañana y seguramente vamos a profundizar en estos temas.